Muy bienvenidos para todos. Mi nombre es Diego Martínez Bursaco. Muy agradecido a la Expo EFI nuevamente por habernos brindado la oportunidad de dar esta charla que va a estar orientada principalmente a las empresas, el financiamiento y el cash management de empresas en el mercado. A ver, si hubiéramos tenido esta charla, si se quiere, 3 meses atrás, la respuesta de qué hacer con los pesos excedentes hubiera sido bastante más fácil de lo que es ahora y menos desafiante. En este sentido, lo que estuvo aconteciendo en el mercado, básicamente en las últimas 3 semanas, sobre todo en el mercado de deuda ajustada por el SER, tiene que ser un llamado de atención importante, no solamente para las empresas, sino también para los hacedores de política económica. Y hoy la desconfianza sobre este tipo de mercado es realmente importante, es realmente grande, y eso obliga a repensar un poco la estrategia de cara a los próximos meses. Básicamente, mi intención acá es tratar de mostrarles cuál es nuestro view desde InView, cómo podemos generar valor para esa tarea que luce, si se quiere, algo más titánica, la de básicamente manejar el dinero con bastantes frentes abiertos en términos ya sea de las variables endógenas, ¿sí? Que es la inflación por un lado, las expectativas de evaluación por el otro, y también dándole un marco de lo que está ocurriendo, sobre todo a nivel internacional, y a pesar de que tenemos siempre esa sensación de que la Argentina está de alguna u otra manera, si se quiere, alejada del mundo, bueno, básicamente la idea central es tratar de ver cómo la coyuntura actual del mundo está pegando y de una manera no menor, no solamente a la Argentina, sino también a la región y cómo puede ser un condicionante. Entonces, en ese sentido, me gustaría estructurar la charla de hoy dándole una hoja de ruta y un sentido para poder después pasar a términos de consultas y de preguntas de esta manera. Básicamente vamos a tomar los 2 o 3 primeros puntos de este temario del día de hoy, hablando de el mundo en el cual nos estamos enfrentando, cuál es nuestro escenario base de acá para adelante y cómo eso tiene implicancias, lógicamente, sobre los países de la región y, en definitiva, cómo es el canal indirecto que nos pega a nosotros. Y después vamos a analizar la macro argentina, viendo y otorgando nuestro escenario base, las cuestiones que prevemos hacia adelante y cómo podemos defender no solamente el cash management y el capital de trabajo de las empresas, sino también cómo podemos ver el vaso medio vacío, medio lleno de toda esta situación, ¿sí? Al final, como les dije, vamos a dejar unos 10 minutos para preguntas y respuestas. Me parece que en este tipo de encuentros es donde uno puede obtener mucho más valor agregado, así que no perdamos más tiempo y avancemos. El primer punto de la hoja de ruta, yo lo denominé un año fuera de lugar, un año excepcional, y tiene que ver con lo que está ocurriendo en los mercados globales hoy, que es básicamente que las acciones y los bonos están cayendo al unísono, ¿sí? Y esto es una situación atípica que se dio solamente 4 veces en el último siglo, y esto tiene que ver con que no solamente los activos de riesgo, llámese la renta variable y las acciones, están cayendo muy fuerte. Podemos ver en este cuadro extraído de Bloomberg como el Dow Jones, por ejemplo, acumula una caída del 14%, 18% de pérdida para el S&P 500 y 26% para las acciones tecnológicas del Nasdaq. También, fíjense, Europa fuertemente castigada, con 20, 23, 25% de caída, y Asia tampoco ha sido la excepción, ¿sí? Con las acciones entonces entrando en un terreno muy negativo, que tiene que ver un poco con el termómetro que es el mercado financiero de la actividad económica por venir. Es decir, los desafíos que enfrenta la economía global se están adelantando y, como siempre ocurre, el mercado se adelanta entre 3 a 6 meses a los acontecimientos económicos. Ahora,
En estos momentos que se denominan generalmente de alta aversión al riesgo, donde los activos financieros, sobre todo los de mayor riesgo, caen mucho, lo que ocurre generalmente es que en la gran mayoría de contracción de los mercados bajistas se produce el denominado flight to quality, que es esto, el vuelo a la calidad, que tiene que ver básicamente con que los inversores salen de los activos de riesgo y se ubican, digamos, en los activos menos riesgosos. Muchas veces los activos menos riesgosos se los conoce como los bonos del Tesoro americano, ¿sí? Y ese flight to quality permite al menos refugiar y proteger parte del dinero de las caídas de los mercados accionarios. Sin embargo, esto no se dio este año. Este año están cayendo al unísono las acciones y los bonos. Fíjense en este gráfico que es la evolución de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro a 1, 2 y 10 años en los últimos 12 meses. Y acá yo puse también un gráfico con el equipo de un bono corporativo del Bank of America, que es un bono corporativo grado de inversión, cómo fue el rendimiento en términos de la tasa que está pagando hoy ese bono, en términos de TIR, tasa interna de retorno, en los últimos 12 meses. Y lo que se observa muy a grandes rasgos es que el bono del Tesoro americano a 10 años que rendía 1,5% a principios de este año, hoy está en 3,20%, más que duplicó su retorno. Y el bono de Bank of America, que es un bono corporativo justamente investment grade, pasó de rendir casi 2% a casi 5% en el transcurso de 6 meses. ¿Qué nos dice esto? Hay dos cuestiones centrales al principio. En primer lugar, lo que nos dice es que no ha habido, digamos, refugio seguro hasta el momento en este 2022 y lo que ha primado es esta relación del cash is king, que es el efectivo es el rey, aunque tenemos un agravante no menor esta vez respecto a otras veces donde esa frase ha tomado relevancia, y es la inflación global que en los Estados Unidos y en gran parte del mundo desarrollado alcanzó índices nunca antes vistos en los últimos 40 años. Y la segunda digamos, derivada de este gráfico es que los mercados se anticipan a una política monetaria aún todavía mucho más dura por parte de los bancos centrales del mundo, y es por eso que un bono grado de inversión está rindiendo 5% al menos de aquí al año 2026. Ahora, claramente, lo que también podemos ver como el vaso medio lleno de esto, y alineándolo un poco con algún cash management de empresas de más largo plazo o inversiones de refugio de más largo plazo por parte de las empresas, tiene que ver con que los bonos, sobre todo estos bonos de alta calificación crediticia, están volviendo a ser protagonistas en el armado de cualquier portafolio de inversión, ya sea para inversores de un riesgo muy, muy bajo, muy conservador, como así también para empresas que tienen excedentes monetarios que no van a utilizar de mediano plazo y desean hacer trabajar esto para poder al menos cubrirse de la inflación. Nuestro escenario base con la inflación, ahora lo vamos a mencionar, pero tiene que ver con que nosotros vemos a partir del año 2023 una reducción de la inflación que es consecuencia, obviamente, de una desaceleración fuerte del mundo, más el impacto de la política monetaria de los Estados Unidos y el resto de los bancos centrales del mundo, conjuntamente con un restablecimiento, si se quiere, de las cadenas de oferta globales, principalmente las de China. Sin embargo, hay que transitar este segundo semestre en el año 2022. Y este segundo semestre viene con aquella palabra que ha resonado mucho a finales del año pasado y que hoy es una realidad, que es la estanflación. Fíjense que las proyecciones de crecimiento del PIB de la OCDE, ¿sí?, para el año en curso han sido rebajadas en casi un punto porcentual. Espera que el mundo crezca en torno al 3% este año y 2,8% en 2023. Si a esto le quitamos el crecimiento de la población mundial, vamos a estar viendo que es casi un crecimiento imperceptible, ¿sí? Casi, yo diría casi un estado recesionario, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con esta situación. Y al mismo tiempo, no solamente están para abajo las proyecciones de crecimiento económico, sino también lo que vemos es el gráfico de abajo, unas proyecciones al alza de las tasas de inflación en la gran cantidad de países que forman parte de la OCDE y otros que no, ¿sí?
fíjense que las proyecciones que había dado el organismo en el 2021 se pueden ver con los puntitos azules en el gráfico en cuestión, mientras que la revisión de esas proyecciones de inflación se pueden ver con con los puntitos rojos recientemente, hace un par de semanas atrás. Y acá claramente todos los puntitos rojos están por encima de los azules y eso es más inflación que se deriva de tres factores fundamentales, diría yo. En primer lugar, una reapertura económica que generó, si se quiere, un exceso de demanda, ¿sí? Y un consumo reprimido que implicó de alguna u otra manera hacer crecer las economías fuerte por el lado del consumo. En segundo lugar, hubo una tasa de exceso de ahorro que generó todos los planes de estímulos fiscales que lanzaron los países durante la pandemia y que ahora, digamos, si bien está perdiendo combustible ese exceso de ahorro, todavía, digamos, persiste. Y en tercer lugar, lo que vemos también es una disrupción en la cadena de oferta. No solamente por las políticas de COVID-0 que todavía sigue tomando el gobierno popular chino, sino también, obviamente, por el enfrentamiento bélico de Rusia y Ucrania. Todo eso, digamos, se conjuga y forma un combo de inflación muy, muy importante. Una de las cuestiones centrales también cuando vemos las oportunidades del cash management y el financiamiento de las empresas, ¿sí? Porque ese es el ancla y esa es la idea central de este workshop, tiene que ver con las cosas que están ocurriendo en el mundo respecto a el financiamiento y el costo del dinero. Fíjense que justamente el financiamiento lo que está llevando es básicamente que los bancos centrales, al aumentar sus tasas de interés, están, digamos, de alguna manera impulsando el alza del costo del crédito hacia adelante. Y esto, obviamente, es un rasgo no menor, no solamente para las empresas grandes que se financian en los mercados internacionales, sino también por cómo eso es un canal que puede, de alguna u otra manera, trascender hacia los mercados domésticos de deuda. ¿Sí? La tasa de interés de la Reserva Federal ya se encuentra en el 1,75%, es la tasa que estamos viendo acá, puntiaguda blanca. La tasa del Banco Central de Inglaterra ya está en el 1,25%. La Fed seguramente va a subir su tasa en 75 puntos básicos en julio próximo, y eso hace que la de corto plazo esté en 2,5-2,75% de acá a un mes. ¿Es mucho o es poco eso? Bueno, obviamente que si uno lo compara con la inflación global que hay hoy en el orden del 8%, parecería insuficiente. El problema es que esto está operando sobre el resto de las tasas de interés. Así como vimos que los bonos del Tesoro americano están subiendo en su rendimiento, también está subiendo el rendimiento de los bonos grado de inversión y otros bonos que no son grados de inversión, que se conocen con la denominación Young Bonds. Y esto de alguna u otra manera también empieza a tener canales de impacto sobre la economía real. La tasa de hipotecas en los Estados Unidos pasó del 3 al 6% en apenas 8 meses y está desacelerando fuertemente el real estate americano. Y también, de alguna u otra manera, todo lo que es la suba del costo de financiamiento lo que hace es poner un nuevo riesgo sobre la mesa. Es la sustentabilidad de las deudas, tanto de los mercados desarrollados como de los mercados emergentes. Ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo con algunos fiscos que han quedado fuertemente deteriorados en su relación deuda-PBI tras las políticas de emisión y las políticas de incentivo que tomaron durante la pandemia. Así, el costo del dinero, lo que sabemos es que va a ir hacia el alza, al menos de acá hasta fin de año. Eso va a encarecer el crédito y eso obviamente también es un signo muy, muy importante de alerta para todo lo que es el cash management de empresas. Como les dije anteriormente, de todas formas, nuestro escenario base es el siguiente. Nosotros vemos que haya una convergencia a finales del 2023 de la inflación con las tasas estructurales de la Reserva Federal que se plantean para ese entonces. El 3,5% nos parece un nivel razonable de tasa de interés de referencia de la Reserva Federal y vemos la inflación que si bien se está manteniendo alta en niveles elevados, mucho más de lo que nos gustaría, la política monetaria más dura, la desaceleración económica y la pérdida de combustible por parte del consumo a nivel global, porque los ingresos crecen a una menor tasa que la inflación,
va a hacer el trabajo de eventualmente ir bajando la inflación. También un signo de interrogación bastante importante, y esto obviamente relacionado con el país, con Argentina y con empresas que puedan operar en el sector del comercio exterior, es acerca de los commodities. Los commodities han mostrado un rally muy importante desde, yo diría, el último cuarto del año pasado y se han sostenido a lo largo del mes de mayo, ¿sí? Hasta el mes de mayo, por dos motivos fundamentales. Uno, la reapertura de la economía global, ¿sí? Eso quiso crecer muy fuertemente el PIB global en 2021 y en el primer Q del 2022. Y después, obviamente, todo lo que se generó con la incertidumbre de la crisis Rusia-Ucrania. Sin embargo, hubo un shift, una rotación de la preocupación del mercado y de los inversores desde la inflación hacia el crecimiento y la recesión global. Y eso lo estamos viendo en las últimas semanas con bastante insistencia. De hecho, cuando analizamos los commodities y cómo se va moviendo en las últimas 4 semanas, vemos que muchos de ellos están operando en su mínimo del último mes. No solamente la gasolina, los combustibles, el petróleo, el gas natural, sino también muchos metales alineados con el crecimiento global, como es el acero, como es el mineral de hierro, como es el cobre, y también algunos commodities agrícolas, como es la soja. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado con esta idea de cambio de paradigma estructural de un rally de los commodities que recién comienzan. Y para bajar digamos, este análisis en un solo gráfico, hace falta ver este gráfico. En el gráfico en pantalla lo que estamos viendo es la evolución del índice dólar DXY, ¿sí? Es la evolución del dólar norteamericano medido por una canasta de monedas desarrolladas. Esta es la línea azul y que se conoce como DXY, ¿sí? Después acá tenemos el indicador de commodities de Bloomberg, ¿sí? El índice de commodities de Bloomberg con la línea blanca. Y acá también tenemos la tasa de referencia de la Reserva Federal. Y fíjense que hay una clara correlación entre caída de la tasa de interés de la Fed, caída del dólar y sube de los commodities. Es decir, cuando baja la tasa de interés en los Estados Unidos, los capitales se mueven, salen de Estados Unidos vendiendo el dólar y comprando otras cosas en busca de mayor rentabilidad, y eso también retroalimenta la suba de los commodities. Cuando la tasa de interés, digamos, comienza a subir, bueno, acá tenemos claramente un techo de commodities y una recuperación del dólar. Y así se ha movido a lo largo de la historia en los últimos años. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Es un principio de suba importante de la tasa de la Reserva Federal, un dólar que está cotizando al máximo de 20 años respecto a las principales monedas desarrolladas, ¿sí? Hay que irnos hacia el año 2002 para encontrar estos valores, y commodities también subiendo, ¿sí? Esto es contraintuitivo. Por lo tanto, déjenme ser un poquito menos optimista respecto a los commodities, en el caso si la región y el mundo entran en una desaceleración global. Acá claramente puede haber una descompresión del precio de los commodities, como estuvimos viendo en las últimas 4 semanas, y eso ayudar de alguna u otra manera también a desinflar en términos de precios la economía. Y eso podría ser uno de los principales aliados de los bancos centrales, sobre todo para fines de este año y principios del año próximo, para evitar que se tenga que ir hacia una posición de tightening mucho, mucho más agresiva. Por lo tanto, digamos, abramos ese espacio porque no parecería nada descabellado de que la desaceleración global, ¿sí? Que ya estamos evidenciando, de hecho, cuando analizamos, por ejemplo, el indicador de PBI adelantado de la Reserva Federal de Atlanta, da un crecimiento del segundo trimestre para Estados Unidos del 0%, eso va a llevar, digamos, a menor demanda, menor consumo y obviamente se puede ir limpiando mucho más el tema inflacionario sin necesidad de una super política monetaria. Obviamente que esto es un análisis estático a hoy, digamos, sin contemplar el surgimiento de cualquier cisne negro o eventualmente algo mucho más grave en términos de disrupción de la oferta global de commodities que
pueda jugar contra la oferta de precios. Así que atentos a eso porque de alguna u otra manera podría ser algún dato positivo y en definitiva, como vimos anteriormente, bonos, grado de inversión rindiendo casi 5% de tasa de interés puede ser una alternativa de colocación interesante, sobre todo para empresas que tienen un excedente importante de dinero hacia los próximos años y que no van a utilizar para su negocio. Pasemos de lleno con este marco contextual del mundo a la Argentina, qué estamos viendo y cómo afecta el cash management de las empresas. Como les dije anteriormente, si este taller hubiera tenido lugar 4 meses atrás, la consigna era que las empresas, ¿cómo hacían las empresas para perder lo menos posible contra la inflación? Y era colocar sus excedentes monetarios o capital de trabajo en fondos ajustados por el SER. Sin embargo, han ocurrido cosas en los últimos 3-4 semanas que nos obligan a replantear un poco ese escenario. Mientras tanto, la inflación tiene una inercia y una vida propia. Fíjense las tasas de inflación interanuales que estamos viendo, las informadas por el INDEC, siendo la última el 60,7% interanual. Obviamente, esto es preocupante, ¿sí? Esto es de alguna manera un gran cuello de botella para el eficiente manejo del dinero por parte de las empresas. Y esto, obviamente, es un elemento muy distorsionante de la estabilidad macroeconómica. Las expectativas que surgen del relevamiento de expectativas de mercado dan cuenta ya de una inflación en torno al 72% para este año, la más alta desde la hiperinflación del 91, y obviamente con el agravante de que en los últimos meses la inflación núcleo, que es la inflación que no depende ni de la estacionalidad ni de los regulados del gobierno, ha tenido vida propia. En este gráfico lo pueden ver como la inflación núcleo, que es la barra verde, ha estado permanentemente por encima del índice subyacente, lo cual muestra que hay una inercia inflacionaria que va a continuar hacia el mediano plazo, al menos los próximos meses, y es muy poco probable que efectivamente tengamos inflaciones mensuales inferiores al 4-4,5% de aquí en adelante, al menos hasta que se estabilice un poco el tema del financiamiento al fisco por parte de la emisión y se corrijan las distorsiones de precios relativos. O al menos no se corrijan totalmente, sino que hayan señales hacia ese rumbo. En este sentido, lo que estamos viendo en materia inflacionaria tiene un agravante que viene acompañado de lo siguiente. El gasto público sigue teniendo también su inercia propia, sigue teniendo tasas de crecimiento interanuales muy superiores a las de la inflación. Fíjense que el déficit primario de mayo fue muy negativo, en donde los gastos crecieron por encima de los ingresos. Los gastos primarios crecieron al 78% interanual. Y esto obviamente no solamente es una señal divergente respecto al cumplimiento de metas con el Banco Central, sino que es con el Fondo Monetario Internacional, sino que es una muy mala señal respecto a lo que ocurre con la necesidad de financiamiento interna por parte del gobierno en el mercado de deuda ajustada por SER. Y esto se da en un contexto también donde ustedes pueden ver hacia la derecha una caída muy importante de la confianza en el gobierno. El índice de confianza en el gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella muestra que esos niveles están incluso ahora peor que cuando estaban con la presidencia de Mauricio Macri durante la corrida cambiaria del 2018. Por lo tanto, nuestra sensación acá es claramente estamos en un gran equilibrio inestable, ¿sí? Donde también la aceleración inflacionaria es un gran problema para la recaudación impositiva. Es un momento donde hay un punto de inflexión donde la inflación crece y la tasa interanual de recaudación decrece, ¿sí? Es decir, que el impuesto inflacionario deja de traccionar positivamente, ampliando el spread y la brecha fiscal del gobierno y también aumentando la necesidad de financiamiento del fisco por parte de la emisión monetaria. El segundo gran problema de raíz que presenta hoy la macro argentina, que tiene que ver no solamente con la inflación, como mostramos, sino también con esto.
es la baja acumulación de reservas internacionales que está teniendo el Banco Central en un periodo de alta estacionalidad de liquidación de exportaciones. Y esto obviamente es preocupante, ¿sí? Con una acumulación de reservas netas inferior a 1.000 millones de dólares, en el mismo periodo del año anterior, a esta altura del año, el Banco Central había comprado algo así como 6.000 millones de dólares de reservas. Por lo tanto, la inflación es una preocupación y la devaluación o el escaso poder de fuego que puede tener el Banco Central para domesticar el dólar a partir del segundo semestre de este año también es una fuente de preocupación central. Y esos son los dos flagelos, si se quiere, que afectan con mayor impacto en el manejo del cash management de las empresas, ¿no? Yo tengo excesos monetarios, de excedentes monetarios de mis compañías que eventualmente voy a ir utilizando a través del tiempo, pero no encuentro aplicaciones que me permitan realmente cubrirme de esta situación. En el medio, la desconfianza no solamente se vio en lo que pasó con la curva de peso SER, sino lo que estaba ocurriendo claramente con los bonos soberanos hard dólar, ¿sí? Con bonos soberanos cotizando a una paridad incluso inferiores de lo que estábamos acostumbrados respecto básicamente la situación de default de los bonos antes de una reestructuración. Por lo tanto, acá la desconfianza es mucha y es muy importante. Y esto se ve reflejado básicamente en el comienzo del catch-up que está haciendo el dólar respecto a la inflación acumulada en los 5 primeros meses del año. Si contemplamos una inflación de junio que estaría cerrando en torno al 5% mensual, la inflación de los primeros 6 meses del año estaría en torno al 36%, mientras que el dólar libre, el dólar financiero libre, ya sea el MEP o el dólar bolsa o el contado con liquidación, están teniendo subas de entre el 17 y 18%. Por lo tanto, ahí hay un catch-up que se hace de una manera, si se quiere, inercial, digamos, ¿sí? Después podemos conversar si es un valor de tipo de cambio de equilibrio o no, si es un valor, digamos, que está alto respecto a el poder de compra o si eventualmente es una cuestión de overshooting o no. Pero lo que realmente está ocurriendo, sobre todo en empresas medianas y pequeñas y también en los inversores a nivel individual, es una salida de los capitales, de pesos en los activos financieros locales y una entrada a la dolarización de las carteras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque más de una vez situaciones de aceleración inflacionaria sin anclas claras en cuanto a la expectativa de inflación pueden generar algún tipo de overshooting de tipo cambio, sobre todo también teniendo en cuenta la delicada e incierta situación internacional. Y también en un momento donde la región, donde Latinoamérica está pasando por justamente un proceso de aversión al riesgo por el factor, si se quiere, más bien político, lo que pasó en Chile a principios de año, lo que pasó en Colombia recientemente y lo que puede estar por venir con las elecciones presidenciales en Brasil. Por lo tanto, digamos, no es dolarizarse, quizás no es una cuestión de sentido de racionalidad económica en este momento, sino es basarse en la historia y también, digamos, como forma de hedgeo y cobertura respecto a lo que está haciendo un andar tormentoso de lo que es el mercado de bonos argentinos. Pasemos a la parte del cash management y al financiamiento. Como les dije anteriormente, acá hay varias cuestiones centrales. El mercado, si se quiere, hace 3 meses atrás o 4 meses atrás, para las empresas, para el manejo de sus excedentes monetarios, había un camino, si se quiere, unidireccional, que era el SER, ¿sí? Fondos comunes de inversión ajustados por la inflación, es decir, que invierten en instrumentos ajustados por la inflación. Recuerden que muchos de estos instrumentos tenían un retorno negativo, ¿sí? Contra la inflación, era el SER menos algo, y esto, digamos, ha cambiado drásticamente. Y hoy por hoy, el shift que nosotros estamos viendo es las empresas de alguna u otra manera saben que van a perder contra la inflación, es decir, aquellas que no pueden estoquearse, que no pueden lograr inventarios, que no pueden comprar más mercadería, saben que tener pesos en la mano y quedarse quieto obviamente no es una opción, y saben que las inversiones en activos financieros de corto plazo tienen que tener dos características centrales en este momento.
la primera característica central es bajar la exposición al riesgo soberano lo máximo posible, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo en cuanto a la demanda de las empresas, en cuanto a la demanda de los inversores. Hay un miedo sobre frágil camino de sustentabilidad de la deuda ajustada por ser y la deuda pública en general, digamos, ¿no? La intervención del Banco Central en el mercado de letras ajustadas por el ser y en el mercado de bonos ajustados por el ser dejan al descubierto estos temores, digamos, ¿no? Hoy no hay un flujo de capital preciso hacia los bonos ajustados por ser, la intervención del central y la compra de estos instrumentos para participar después de ofertas de canje de estos bonos es un financiamiento encubierto del fisco con emisión monetaria. Entonces, hoy hay un apetito de demanda por crédito privado y apetito por un instrumento que tenga liquidez inmediata, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de capital de trabajo de las empresas, no de inversiones de cartera de largo plazo, ¿sí? Como pueden darse el gusto algunas compañías, sin duda, pero hoy el cuello de botella más importante será lo que se denomina el cash management. Siendo de menor a mayor riesgo, ¿qué tenemos en el menú de inversiones? Bueno, tenemos las cauciones bursátiles, ¿sí? Las cauciones bursátiles es el mercado de dinero justamente de la bolsa, son operaciones garantizadas por BIMA y es un símil de plazos fijos de un día en adelante de colocación y pedir prestado dinero a participantes privados y que tienen la garantía de BIMA. Hoy esta tasa de caución, ¿sí?, está más o menos en niveles de 50% de tasa efectiva anual a 7 días la colocación y 58% casi 58% cuando lo llevamos a una colocación de 30 días. Obviamente, de vuelta acá, cumple con los dos requisitos de ser una operación totalmente privada y libre de riesgo y tener liquidez. Lo que no cumple y no vamos a poder cumplir es la posibilidad de encontrar instrumentos que estén hedgeados contra la inflación. La oferta de instrumentos tema cero de fondos money market que tenemos desde Invio a través de las distintas gestoras, dan cuenta de el rezago que tienen estos retornos respecto al movimiento de tasas. Estos instrumentos se invierten principalmente en lo que es cuentas corrientes, en lo que es plazos fijos. Y bueno, obviamente que en la medida que el Banco Central continúe con el ajuste de las tasas de interés y esos plazos fijos vayan haciendo el rollover, van a ir haciendo catch-up, pero no vemos que estos fondos puedan rendir más del 40, 41, 42% considerando las condiciones actuales del mercado. Fíjense, de hecho, en los rendimientos mensuales que han tenido estos instrumentos están en torno a 3, 3,5%. Y después lo que tenemos son los fondos T+1. Los fondos comunes de inversión T+1, ahí empiezan a mixear algo de renta fija de cortísimo plazo y cauciones bursátiles, plazos fijos, etc. Lo que ocurrió con muchos de estos fondos a lo largo del gran sell-off de bonos ajustados por ser es que muchos T+1 tenían en su cartera letras ajustadas por la inflación de corto plazo. Sí, justamente, primero porque había una expectativa de demanda creciente por parte de los jugadores del mercado y después por una cuestión de insuficiencia de cantidad de productos. Esto había llevado a los fondos a tener un rendimiento en torno al 45-46% de tasa nominal anual. Obviamente que en la medida que el mercado siga migrando hacia no querer riesgo público, van a tener que reestructurar sus carteras y acá ya ha habido algo de eso. ¿Sí? Muchos fondos comunes de inversión T+1 están invirtiendo básicamente en instrumentos que tienen que ver con la deuda privada, ¿sí? Obligaciones negociables BADLAR, obligaciones negociables a tasa fija y unos en pesos privados, a diferencia de lo que era el gran, digamos, trade, si se quiere, el pre-Q de este año, que era exponerse fuertemente a todo lo que tiene que ver con ser. Y en definitiva, dentro de la oferta que hay hoy,
existen algunos productos T+1 que te tienen 0% de exposición a el fisco, como es el fideicomiso, el Fondo Común de Inversión de GameVest, de fideicomisos financieros. Y después tenemos algunos fondos comunes de inversión que han disminuido significativamente su posicionamiento al riesgo público en los de T+1, ¿sí? Siendo, por ejemplo, Galileo, SBS, gestión renta fija, los fondos que por ahora, de acuerdo a las estadísticas vigentes, son los fondos que tienen menor exposición al soberano. Ahora, es momento, la pregunta es si es momento o no de comprar el sell-off de bonos. Y mi sensación que para el cash management de las empresas, los CFOs de las determinadas compañías no pueden darse el gusto de correr el riesgo soberano, digamos. Nuestro escenario base es que no debería haber, al menos en los próximos meses, un escenario de estrés total financiero de la deuda de corto plazo en pesos del gobierno, pero lo cierto es que claramente estamos viendo muchos problemas de recobrar la confianza. Si se quiere, se actuó tarde y se actuó, digamos, de manera poco fuerte en términos de recuperar la credibilidad en la curva de pesos, y esto genera un equilibrio, nuevamente repito, inestable para el fisco, para el financiamiento, y lógicamente expone mucho a el riesgo de un distrés financiero para aquellos jugadores que quieren invertir aquí. Lo que antes era imposible de conseguir, que era encontrar letras de tesorería que ajustan por la inflación y den rendimientos positivos en términos reales, hoy es muy fácil de conseguir tanto en las letras de diciembre y las que vencen sucesivamente en el 2023. Adicionalmente, tenemos que las letras de descuento, ¿sí? Las LEDs, que son instrumentos a tasa fija, digamos, ya tienen tasas efectivas anuales muy parecidas a la inflación que proyecta justamente el relevamiento de expectativas de mercado. Por lo tanto, yo creo que alguna dosis de cash management entre fondos T+1 que permitan de alguna u otra manera no tener exposición al riesgo público, algo de cauciones bursátiles, ¿sí? Y una combinación de letras de muy, muy corto plazo, ¿sí? Con forma de armar un cóctel de diversificación de riesgos con justamente la posibilidad de tener algún retorno, no digo que se acerque a la inflación, pero sí decente para las condiciones actuales, podría ser una buena combinación. Ahora bien, para aquellos que no quieren correr ningún tipo de riesgo, el soberano, las únicas alternativas que quedan arriba de la mesa son las cauciones bursátiles y, lógicamente, alguna inversión en cheque de pago diferido, ¿sí? De mayor plazo, y eventualmente fondos comunes de inversión que puedan tener solamente instrumentos que no tengan el riesgo público. ¿Qué quiere decir esto? Como por ejemplo mencioné, el Fondo Común de Inversión de GameVest, de fideicomisos financieros, es una alternativa, y ahora hay otros fondos comunes de inversión que solamente tienen riesgo privado, es decir, ONs de empresas que fueron emitidas en su momento como Adlar y otros instrumentos. Entonces, como yo les dije anteriormente, siempre tenemos el vaso medio lleno de cada una de las situaciones antes de pasar a las preguntas. Y el vaso medio lleno de estas situaciones es que aún así el financiamiento en el mercado de capitales sigue siendo muy, muy atractivo para las empresas que pueden lograr sus avales a través de los cheques de pago diferido avalados. ¿Sí? Todavía el mercado de financiamiento mediante cheque de pago diferido o mediante factura de crédito electrónica no se ha visto, digamos, impactado de lleno por el salto en las tasas de interés del financiamiento que está imponiendo el mercado para el fisco. Como ven en la pantalla, tenemos cheques que van desde el 43 al 50% de Asindar garantizado, una de las SGRs donde trabajamos en Inviu, ¿sí? Y si estamos proyectando inflación del 70-75% anual de piso,
claramente empiezan a ser tasas muy atractivas de financiamiento para justamente hacer el cash management y el financiamiento del capital de trabajo más amigable, aún con este escenario de bastante incertidumbre. Si se quiere acá, fíjense cómo es la concentración de los cheques más importantes que se negocian por el horizonte, digamos, con una concentración más que significativa en un plazo de 50 a 150 días, pero también hay algunas operaciones a 350 días que son por ahí operaciones más pautadas, donde las tasas de interés siguen manteniéndose en torno al 50-55%. De vuelta, creemos que hay valor ahí, pero lógicamente es un escenario que se plantea como extremadamente desafiante, como extremadamente incierto de corto plazo. No vemos un distrés de crédito inmediato, ¿sí? Sí vemos un escenario de creciente inestabilidad, de un equilibrio donde el fisco parecía tener resuelto un poco el financiamiento de su programa de corto plazo, al menos a través de la curva SER, y hoy por hoy las dificultades actuales implican que la recaudación, que implican que el Banco Central debe asistir con una frecuencia cada vez mayor al fisco, y eso en un contexto donde la demanda de pesos permanece muy, muy baja, puede ser muy, si se quiere, distorsionante para las expectativas inflacionarias. Por ende, en el cash management de empresas se presenta desafiante para encontrar alternativas libres del riesgo soberano que nos pueda acercar a una tasa razonable, aún considerando que es negativa en términos reales, y también, lógicamente, con un ojo puesto en lo que ocurre en el escenario internacional. ¿Por qué? Porque si bien Argentina, dado su riesgo país, dado su desconfianza por parte de los inversores y su impedimento de financiarse directamente en los mercados de capitales internacionales, no está del todo desconectada. Vemos que el creciente costo del crédito en las empresas por la política monetaria de los bancos centrales mucho más rígida, y además una posible retracción, digamos, de los precios internacionales de los commodities, abren un desafío bastante desafiante en términos de la sustentabilidad de la estabilidad económica de la región y de la Argentina. Con esto, si quieren, cumpliendo la palabra, hicimos 45 minutos de presentación y vamos a responder algunas preguntas que me fueron dejando por aquí para llegar con el tiempo y cumplir con el horario predeterminado. Déjenme ver, ahí voy a leer algunas preguntas. ¿Cómo vemos, Pablo me dice, cómo vemos la posibilidad de financiamiento de las pymes? ¿Conviene tomar préstamos una tasa nominal anual del 47,5% fija? Sí, claramente es una tasa atractiva. Lo que tenés que ver, Pablo, es básicamente también el costo financiero total de ese préstamo, pero lógicamente tenemos alternativas interesantes también en el mercado de capitales, como mostré, donde por ahí una caución bursátil tomadora de 45% de tasa nominal anual más los costos, y el descuento de cheque de pago diferido pueden ser muy buenas alternativas. Omar pregunta cuáles son las inversiones seguras, aunque de rentabilidad no tan buena. La renta variable hoy es para aquellos de espaldas anchas. Bueno, Omar, acá depende de qué estamos hablando, si es del cash management de empresas o de un inversor tradicional. Para cash management de empresas, el foco hoy está en fondos comunes de inversión T+1, T+2, que tengan solamente riesgo privado, cauciones bursátiles y eventualmente alguna inversión en alguna obligación negociable en dólares, tanto local o un bono corporativo afuera, para el inversor minorista o el inversor para hacer un portafolio de más largo plazo. Lógicamente hay muchos instrumentos en el mercado que logran diversificación, partiendo de los CDRs, partiendo de los ETFs de CDRs también, partiendo lógicamente de poder abrir una cuenta en el exterior, que hoy es bastante simple, lo ayudamos nosotros desde nuestra plataforma para poder, digamos, armar
y sacar provecho de las recientes volatilidades de los mercados globales, depende mucho del perfil de riesgo de cada persona y lo que busque y cuánto tiempo va a permanecer con la inversión. Alejandro dice, teniendo dólares, ¿conviene invertir en CDR de acciones defensivas o pasar a peso y hacer caución? No, yo creo que teniendo dólares hay algunas alternativas de poder invertir dólares en fondos comunes de inversión que invierten en obligaciones negociables en dólares, fondos comunes de inversión que invierten en bonos latinoamericanos o directamente invertir en CDRs o en acciones del exterior. Puede ser una alternativa si uno busca lógicamente una cartera de largo plazo. También para las empresas que por ahí tienen por cuestión regulatoria impedida, digamos, la capacidad de acceder al dólar MEP o el dólar financiero, podría ser parte de esos pesos, alocarlo en algún fondo común de inversión, como existe en la industria, que invierta en obligaciones negociables en dólares y que se invierte el fondo y se rescata en pesos, o armar una cartera bien defensiva, al menos una parte de esos en CDRs que paguen dividendos, también pueden ser algunas opciones interesantes. Bueno, acá me agradecen la charla, no, muchas gracias a ustedes. El desembolso, Matías me pregunta del Fondo Monetario Internacional de 4 billones, ¿es real o entra y sale? Todos los desembolsos del Fondo Monetario Internacional son para pagar la deuda que tiene la Argentina con el fondo, digamos. Por lo tanto, no debería tener un impacto neto positivo en las reservas internacionales. Así que, básicamente, la mejor de las noticias es que podamos cumplir con las metas pautadas, que ese desembolso venga y evitar un default con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué los fondos se expusieron tanto al riesgo soberano y no a instrumentos ajustados por UVA? Pregunta Edgardo. Bueno, básicamente, Edgardo, porque no hay, para el tamaño de pesos que hay, que se canalizaban a través de fondos comunes de inversión, no existían tantos instrumentos UVA, ¿sí? Y por lo tanto era como básicamente un laberinto que tenía, digamos, las compuertas cerradas y todo conducía a los bonos con ser. Los inversores querían ser, ya sea empresas, inversores individuales, inversores institucionales, había poca oferta de producto y eso llevaba sí o sí a que haya mucho riesgo soberano. ¿Cuál es el mínimo para... si tenemos fondos comunes de inversión SER, ¿conviene pasarnos a letras cortas? Me pregunta Mayra, ¿puede ser una alternativa de al menos una parte de esos fondos SER, pasarla a alguna letra corta a agosto con un retorno del 10% directo? Tengan en cuenta que es el mismo riesgo en realidad, ¿no? Las letras cortas es el mismo riesgo, es el riesgo del soberano, que es el riesgo que está en los fondos SER, pero podría ser una alternativa si uno no ve algo realmente disruptivo de cortísimo plazo con la deuda. Diego, perdón, ¿sí? Dejamos un minuto para el cierre. Bueno, gracias. Hay muchas más preguntas, muchas gracias a todos. Nada, como representante acá de INVIO, agradecemos de vuelta a la Expo EFI. Creo que he estado en todas las ediciones de la EFI, así que es un placer participar acá, en este caso de una óptica de financiamiento y cash management para las empresas, pero también, digamos, dando posibilidades de invertir el dinero aun cuando estamos en una situación incierta a nivel local e incierta a nivel internacional. Siempre es importante pensar en el mediano y largo plazo, ponderar todas las alternativas y, como siempre decimos, la diversificación y el asesoramiento mediante alguien idóneo es fundamental. Así que, bueno, muchísimas gracias por la asistencia, por las preguntas y espero que les haya sido útil y nos reencontramos pronto. Hasta luego. Muchas gracias, Diego. Gracias.